agradecerles el que nos hayan acompañado hoy día en esta charla sobre la luz y cómo las plantas responden a ella. Les quiero presentar a Juan Pablo Mate. Juan Pablo realizó su doctorado y postdoctorado en genética molecular en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Sydney, Australia. Sus estudios de pregrado los realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en las facultades de Ingeniería Forestal y Ciencias Biológicas, y realizó ambas carreras. Has estudiado mucho, Juan Pablo. Su área de especialización es la genética molecular y la biología vegetal, desarrollando contribuciones significativas a la ciencia en cómo responden las plantas a los estímulos de la luz. Además, ha desarrollado habilidades en diversas áreas de la ciencia, como en estudios de laboratorios, microbiología molecular, electrónica aplicada, estadística y ciencias de la computación. Juan Pablo es un apasionado por aprender a resolver desafíos usando la tecnología, la ciencia y la colaboración multidisciplinaria. Actualmente es director de investigación en Ciencia Pura, empresa dedicada a la ciencia aplicada para la agricultura y el sector forestal, desarrollando Paraled, que es un producto, ¿cierto? Un proyecto, con el fin de acelerar el crecimiento de las plantas de una manera eficiente energéticamente. Súper interesante, y creo que también es súper transversal para distintas disciplinas. Yo desde la arquitectura, la iluminación, puedo pensar en una forma de aplicación. Me imagino que los que están vinculados a la agronomía, a la ingeniería forestal, pueden pensar en otras, ¿cierto? Así es que, bienvenido Juan Pablo, gracias por aceptar esta invitación. Hace tiempo que queríamos invitarte a hablar de esto, y bueno, te dejo entonces para que comiences. Ahí está. Ya, muchas gracias, Jimé. Déjame ver si me deja presentar. ¿Me estoy presentando? Sí. Sí, Creo. te dejo. Ya. Genial. Bueno, primero, muchas gracias a Siluz, a Jimé por darme esta oportunidad. Ahí quiero saludar a mi equipo de Paralel que se conectaron de la oficina. Ahí, bueno, y vamos a dar inicio a esta charla. Se llama ¿Qué saben las plantas? Primero les voy a contar un poco quién soy yo. Yo soy Juan Pablo Mate, soy cofundador de la empresa Ciencia Pura, una empresa dedicada a la agrotech, que nos dedicamos a aplicar tecnología para el agro. Y bueno, y desarrollamos un sistema que se llama Paraled, como bien decía la Jimé. Aquí tengo ahí está, mi gorro Paraled, todo el branding. Bueno, es un sistema de iluminación inteligente para plantas, ¿ya? ¿Y de dónde viene todo esto? Yo soy ingeniero forestal, después estudié biología, después me fui a Australia, a la Universidad de Sydney, a hacer un doctorado en genética molecular, y estaba estudiando un gen relacionado con auxina. Estoy hablando de que estaba estudiando el piojo del piojo, ya súper fino, y tenía que encontrar, dentro de muchas plantas, tenía que encontrar una línea de plantas que creciera chiquitita, ¿ya? Entonces, en mi laboratorio, o en mi sala de crecimiento se me llenó, entonces ocupé una de estas cámaras, que se llaman Percival, cámaras de crecimiento, del laboratorio vecino, eh, y porque no lograba, o sea, no encontré este resultado ya varios meses, imagínense lo desesperante que es. Y estaba jugando con el fotoperiodo, yo jugaba con cuántas horas de luz le ponía a las plantas, y de repente, pum, me apareció. Estas plantitas chicas era la que yo estaba buscando. Y fue como, genial, por fin encontré el fenotipo que se dice. Y después cuando repetía el experimento en mi sala, en mi sala de crecimiento, no lo lograba, no podía repetirlo. Y en este refrigerador sí funcionó. Entonces dijimos, ok, hay algo malo en este refrigerador, vamos a investigar. Ahí uno se pone creativo. Pusimos sensores de humedad, temperatura, luz, todo. Bueno, y al final, revisando los datos, ¿qué pasó? Que los datos de luz del fin de semana se veía que había una luz en la noche, ¿ya? Y revisamos el refrigerador y era que la grieta, o sea, que la puerta está como igual que un refrigerador. Entonces la gomita estaba rota. Entonces la luz del pasillo que no se apagaba entraba por esta grieta, y esta planta resultó ser súper hipersensible a la luz, y por eso llegamos a este resultado. Voy a poner tiempo para que no se me pase.
Y después yo pude replicar esto entendiendo qué fue lo que pasó. Y obviamente tuve que cambiar el título de la tesis, y después la tesis se llamó Integración de la luz a través de un factor de respuesta de auxina. O sea, me mandaron a estudiar fotobiología, un poco electrónica, de todo para poder investigar qué fue lo que pasó o por qué esta planta era hipersensible, y bueno, esas coincidencias de la vida que obviamente uno agradece, me hice bien experto en luz, ¿ya? Y aparte que la fotobiología no es como un área muy abordada porque es media complicada, o sea, ahí les voy a mostrar de que hay poco consenso en temas de medición, y aquí hay varios expertos en luz de arquitectura que van a estar de acuerdo conmigo de que hay un consenso para la fotografía, pero si nos metemos un poquito más en detalle, vamos a perder el detalle ese. Y bueno, les quería invitar a observar, al igual que yo observé estas pequeñas, o sea, yo estoy hablando de genes que ni siquiera se pueden ver, solamente puedo ver el resultado, que la planta creció chica porque el gen que yo estaba investigando se prendió, se apagó. Eh, Uno puede mirar alrededor y ver, no sé, por ejemplo, esta arañita, se llama araña saltarina, y esta en particular se llama araña saltarina pavo real, porque conquista a una hembra con este baile, pero además de que son arañas súper chicas, son súper curiosas, se adaptan, tienen un ojo increíble, yo me pregunto cómo funciona. O sea, cómo una cosa tan chica puede ser tan funcional y estar ahí a la vista de nosotros. Obviamente esto nos llama la atención porque se mueve, pero las plantas, que también son súper increíbles, tienen otro tiempo, pero si lo llevamos a su escala de tiempo, también se mueven, también son súper complejas. ¿Ya? Por ejemplo, esta semilla no es que solamente crezca, tiene que germinar, tiene que decir dónde estoy parada, si que me conviene germinar de tal forma o no, si que tengo mucha tierra arriba o no, si que me conviene gastar toda mi energía ahora o aguantarme, ¿ya? Lo mismo con, o sea, imagínense, las flores, que son súper delicadas, entonces en algún momento se tiene que abrir y no puede ser o sea, y tiene que coincidir con el polinizador, con el insecto, eh, porque si no, obviamente puede perder toda la oportunidad de seguir sobreviviendo. O imagínense esta alerce, que lleva ahí 2000 años, o sea, cuántos incendios habrá pasado, cuántas erupciones volcánicas, no sé. Eh, entonces, claro, las plantas son bien increíbles a otra escala de tiempo, pero no se pueden mover, entonces tienen que tener un programa para poder seleccionar qué hacer bajo ciertas circunstancias, súper impresionante. Y bueno, de ahí viene esta charla que se llama ¿Qué saben las plantas? ¿Ya? Que ahí le puse esta es una Venus. ¿Y cómo puede ser tan geniales? Mira, mira, para partir esto, hay que partir desde el Big Bang, que se origina todo, eh, hasta aquí, claro, que se origina la vida, ¿ya? Y bueno, todo comienza obviamente con el Big Bang, el origen de la vida. Esto es la Tierra primitiva, se le llama el caldo primitivo, ¿ya? Que es una juguera con elementos clave que permiten la vida. Esto hace 3.500 millones de años atrás. En este caldo, con temperatura, con un montón de cosas, estaban estos elementos, ya yo me lo aprendí por CHOMPS, CHONPS. ¿Ya? Estos son los elementos orgánicos que le dicen. Gracias a esto hay vida. ¿Ya? Si tú combinas esto de tal manera específica, tú generas el ADN, puedes crear proteínas, puedes crear las células. ¿Ya? Esto hay que meterlo, hay que pensar en la escala de tiempo de la evolución. ¿Ya? Para entender esto hay un teorema que se llama el teorema del mono infinito, ya que si tú ponías un mono con una máquina de escribir, con infinitos papeles, en algún momento este mono va a escribir la obra completa de Shakespeare, porque estamos hablando del infinito. ¿Ya? Además que esto está comprobado por los Simpsons, así que es verdad. Y bueno, se origina la vida. ¿Ya? La vida, es bien increíble que se haya originado la vida, pero se origina, hay tres como cosas súper importantes para definir la vida. Una, que tienen que obtener energía, se tienen que reproducir y se tienen que adaptar. Y no es todo simultáneo, sino que hay jerarquía. O sea, es más importante obtener energía, pero si no te reproducís, no hay descendencia, entonces desapareces. Entonces,
es bien complejo, no un sistema aislado, sino que es súper integrado y bien complejo. Y obviamente la evolución se habla de la adaptación del más fuerte y el que no se adaptó se desapareció. ¿Ya? Y el tema de la luz ha sido muy importante porque es una fuente importante de energía y también de información. ¿Ya? Y aquí les muestro este prisma, que seguramente ya saben que la luz blanca no es solamente luz blanca, sino que se compone en el arco iris. Tenemos el azul, el verde, el rojo, y obviamente la vida me refiero, la vida, descubrió que estas señales son diferentes y se pueden entender. Y aquí hay un ejemplo, no sé, pues las primeras proteínas que se generaron, o fotorreceptores, son los ojos, ¿ya? Esta es una planaria, es un gusano plano súper primitivo, y esto que se ve como ojo, como lo nuestro, no son ojos, son una mancha que reconocen luz o sombra, ¿ya? Y estos bichos son bien simpáticos porque salen a comer, pero si hay una sombra, ¿ya? Entonces el fotorreceptor se activa y se esconde. Pero llega un punto en que tiene que comer. Entonces sale de nuevo y va a comer, a pesar de que haya sombra, hasta que se llene. Y cuando se llena, le hace caso al fotorreceptor y se esconde. O sea, el bicho que se escondía y se murió de hambre, no sobrevivió, pero en cambio... Entonces lo que quiero decir acá es que hay un sistema con jerarquías definidas y un sistema integrado bien complejo. Bueno, y las plantas aparecen como una alternativa no móvil de esta creación de la vida. Aquí están. También hay organismos no móviles, como la esponja o los corales, pero la planta, claro, al no ser móvil, tuvieron que inventar o desarrollar una estrategia para poder definir qué programa elegir bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Por ejemplo, las plantas saben cuando las tocan y no les gusta. Aquí me gusta hacer preguntas, por ejemplo, ¿a dónde creen que va el viento? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? En general acá siempre la gente le achunta, que obviamente va de derecha a izquierda, porque la planta va en dirección contraria al viento. Pero si les pregunto sobre las raíces, ¿ya? O sea, el viento va bien, y aquí, ¿para dónde creen? Más encima aquí son todos arquitectos, así que deberían achuntarle la mayoría. ¿Hacia dónde creen que va la raíz? ¿Derecha, izquierda o al revés? ¿Ya? Si creciera hacia la derecha, perdí el mouse aquí, ¿ya? Podría ser una lógica, pero haría palanca y se caería. Entonces, seguramente la evolución no lo seleccionó. Y efectivamente, si fuera para allá, quizás hace más compresión y puede ser mucho más resistente. Bueno, efectivamente crece en dirección al viento, ¿ya? Y todas estas cosas no solamente son observables, sino que también se pueden hacer experimentos. Acá hay un ventilador que se puso en un círculo se daba un viento, una señal de viento a todas estas plantas, y efectivamente las raíces crecían en dirección del viento. ¿Y cómo lo hace la planta? Claro, porque saben que las tocan y lo evitan, por así decirlo. Y quizás se pueden llevar para la casa este comentario de que no todos estos túneles de plantas son podados por las municipalidades. De hecho, se autopodan. Bueno, se comunican. Y esto es bien genial. Yo creo que hace unos 10 años, 15 años, esto era esotérico. Creían que era mentira, pero hoy hace poco, o sea, hace 5 años ya se investigó y se descubrió y el resultado fue increíble, que realmente hay señales químicas que un árbol le avisa a otro de que hay un ataque de insectos, por ejemplo, y el otro árbol se reproduce una enzima y se protege. Y además, por las raíces hay una conexión simbiótica con hongos, ¿ya? Y un árbol madre es capaz de reconocer árboles hijos y les comparte los nutrientes, los famosos NPK. Esto es increíble porque un árbol, o sea, si nosotros lo vemos en nuestra escala de tiempo, claro, no lo podemos comprender, pero si lo vemos en una escala de tiempo de 2000 años y con time lapse y en rápido, claro, seguramente las plantas se comunican y saben perfectamente cuál es su hijo y tienen otro ritmo. Bueno, también saben sobre la dirección de crecimiento. Estos son típicos experimentos del colegio, ¿cierto? El geotropismo. Si una raíz va creciendo así, crece hacia abajo, y esto es por unas piedritas que se llaman estatocitos, y le dicen dónde está la gravedad, pero el tallo, por ejemplo, crece hacia arriba. Esto está en oscuridad, por si acaso. Pero sabe que tiene que crecer hacia arriba porque por lo mismo. La planta dice, ok, tengo que crecer en esa dirección, por la auxina en este caso.
y también las plantas pueden ver, ¿ya? Esto también, yo creo que todo el mundo ha tenido plantas dentro de la casa y que se van hacia la ventana. Y aquí les voy a ir súper específico, porque les quiero mostrar los ojos de las plantas, ¿ya? Las plantas reconocen ciertos colores, el azul, el rojo y el rojo lejano, y tenemos, así como nosotros tenemos también 3 células que reconocen el rojo, el verde y el azul. La planta tiene estas proteínas que se llaman fotorreceptores, que reconocen distintos colores. Tenemos las fototropinas, los triptocromos, las clorofilas y los fitocromos. Y cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, las fototropinas son la que hace que la planta se vaya hacia la luz. Y es bien interesante entender esto. Estas proteínas son switch, ¿ya? Son pequeñas switch, nano switch, que si yo le pongo luz azul, se abre, ¿ya? Y si le pongo oscuridad, se cierra. Y eso hace que pueda o no pueda unirse a un gen y que se exprese o no se exprese. Entonces, es como un switch del azul, ¿ya? Eh, y por ejemplo, si yo le pongo, o sea, este es el experimento que quería hacer. Uy, se me fue. Si yo pongo luz blanca, las plantas se van hacia la luz blanca. Este video lo hicimos con los estudiantes de Australia. Le encantaba hacer esto porque uno los saca del concepto de que las plantas son estáticas, sino que se mueven. Y, era como aparte. La luz blanca, ¿cierto? Que se compone en varios colores. Lo que realmente atrae es la luz azul, ¿ya? Aquí le voy a poner play. Entonces la luz azul es la que realmente hace que, o sea, estas fototropinas que solamente ven a la luz azul, hacen que esta planta se mueva hacia la luz, ¿ya? Si yo hago el mismo experimento con luz roja, no pasa nada. Y si pongo los dos colores, es bien interesante porque igual siguen la luz azul, pero el rojo está gatillando otro proceso, entonces la planta tiene que empezar a evaluar, es decir, ¿a quién sigo? ¿Qué hago? ¿Estoy con poca luz? ¿Qué me está pasando? Y por eso es que se ve más lento, pero efectivamente demuestra que es un sistema súper complejo. Y además, otra anécdota interesante, esto lo investigó Darwin, después de haber estudiado sobre la evolución, toda su vejez la dedicó al fototropismo. Después tenemos los criptocromos, ¿ya? Esto también se encuentra en animales, son la molécula que sincroniza nuestro reloj biológico. Por eso es que nosotros, si tienen iPhone y ocupan esa aplicación de que en la noche sea más rojo y en el día más frío, y también aquí todos los arquitectos saben que una oficina tiene que ser con luz fría y ojalá la pieza con luz cálida, tiene que ver con esto. Uno sincroniza el ciclo circadiano y en las plantas también ocurre lo mismo, eh, porque hay movimientos que se llaman movimientos diurnos, ¿no? Que de noche, por ejemplo, la planta junta la hoja seguramente para protegerse y de día la baja para poder recibir la máxima luz. Y si yo esta planta, por ejemplo, la dejo en la oscuridad, va a mantener estos movimientos por al menos un par de días, 3 días. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que obviamente la planta, o sea, permite tener comportamientos repetidos sin la necesidad de activar los genes todo el tiempo, sino que optimiza estas señales y puede predecir qué va a pasar. Entonces, bueno, eso es con el ciclo circadiano y nos parece muerto porque nuestro reloj, de hecho, es la misma proteína, el mismo centro genético que funciona bien parecido. El otro ojo se llama los fitocromos, ¿ya? Que es el más conocido, y que le dice a la planta o predice si va a empezar el invierno o va a empezar el verano, o la primavera. ¿Y cómo lo hace? Bueno, una planta dice que un día es largo, si que son más de 14 horas, o día corto, si son menos de 14 horas de luz, y de hecho hay plantas que florecen bajo ciertas circunstancias. Hay plantas de día corto, que se llaman, que florecen solamente cuando los días se acortan, ¿ya? Por ejemplo, vamos entrando en marzo y la planta dice, ok, comienza el invierno, tengo que florecer rápido, porque estas semillas tienen que caer antes de que llegue la nieve, y después de la nieve, cuando comience la primavera, van a salir mis flores. Y hay otras plantas con diferentes estrategias que dicen, no, yo voy a florecer cuando pase todo el invierno, voy a resistir como una papa, por ejemplo, como los lilios, y cuando salga el invierno yo crezco rápido y florezco y así tengo la oportunidad de tener semilla y sobrevivir, ¿ya? También aquí hay mucha experimentación y mucho ensayo, y es bien entretenido esto, que si yo voy acortando los días, ¿ya? Aquí 16, 14, 12, 8, yo puedo comprobar esto.
y puedo hacer que una planta no florezca o florezca simplemente acortando los días. Pero efectivamente no es el día, ¿ya? Porque también se hizo este experimento, que se dejaron 16 horas y cambiaron la noche. Estas últimas son 16 horas de luz y 16 horas de oscuridad, así como un día marciano, y la planta floreció, como, porque dijo, ok, tengo la noche larga, así que supongo que el día es corto, a pesar de que el día fue largo. Y esto es porque esta proteína que les dije, el fitocromo, se prende y se apaga con el rojo y el rojo lejano o con la oscuridad. Entonces, después de 8 horas de oscuridad, esta proteína se apagó y le dijo a la planta, oye, ya estamos en invierno, así que dale nomás, florece. Y esto nosotros lo hicimos, lo pusimos a prueba. Esta es Corona Inca, un 10 de abril, y después el 22 de mayo, las plantas normales florecieron, pero las que nosotros le pusimos un tratamiento para decirle de que no era invierno, sino que no tenía que florecer, activamos el crecimiento vegetativo, claro, no florecieron. Entonces, es bien interesante entender que las plantas no solamente ocupan esta luz para crecer, sino que yo les puedo dar señales y puedo obtener lo que yo quiera. En este caso, ellos reproducían plantas y no necesitaban la flor, porque cuando las plantas florecen, en general cambia toda la forma de crecimiento y ellos necesitan plantas madres para poder seguir replicando. Bueno, y también este fitocromo sirve para poder saber quiénes son los vecinos de la planta. ¿Ya? Una planta, cuando le llega la luz del sol, aquí la descompuse, debajo de una sombra vegetal. Descubre que tiene más rojo lejano que rojo y dice, chuta, esta sombra es vegetal, tengo problemas, o crezco rápido y gano la competencia o me muero. Entonces dice, ya, si no tengo posibilidad, voy a florecer por estrés, pero si no, voy a tratar de crecer. ¿Ya? Y por último, la clorofila. No sé si nombrarla como ojo, pero igual la clorofila es el panel solar de las plantas, ¿ya? Es donde sacan toda la energía. Son bien increíbles estas bacterias. Fueron bacterias alguna vez, y de hecho tienen dos membranas. Les voy a dar un dato súper curioso, pero es increíble cómo estas bacterias por su cuenta funcionan dentro de la planta súper autónomas, ¿ya? Y son los paneles solares de las plantas y hacen la clorofila, o sea, hacen la fotosíntesis, obtienen la energía y hacen que la planta crezca, ¿ya? Estas clorofilas absorben solamente en el azul y el rojo, y fíjense qué curioso que no absorbe nada en el verde, ¿ya? O sea, solamente ocupa la energía de la luz azul y la del rojo. Y aparte, bueno, cualquier semejanza a la realidad es solo coincidencia. Esta es una clorofila de planta y esta es la hemoglobina de humanos. Solamente cambia el grupo de magnesio a fierro. Y tiene que ver porque las dos capturan CO2 o mueven de un lado para otro oxígeno y CO2. Por eso que la evolución generó la misma proteína, pero para distintas funciones. Y aparecieron en distintas etapas de la vida. ¿Y por qué es verde? Hay una teoría bien increíble que en un principio la Tierra era morada. Aquí, déjame ponerle play. Estas son bacterias, estos son videos obviamente actuales, pero todavía existen. Son bacterias que crecen en el agua y son púrpura. Se llaman aloearqueas, ¿ya? Y aparecieron hace unos 2.700 millones de años atrás. Tiene una proteína que en vez de clorofila se llama Bacteriorhodopsis, que es de color morada porque usa el verde para obtener energía y refleja en el rojo y el azul. ¿Ya? Si yo uso el verde para obtener energía y reflejo el azul y el rojo, me veo morado. ¿Ya? En cambio, las plantas, al usar el azul y el rojo, me veo verde, porque refleja ese color que no usa. Y bueno, aquí tengo un diagrama que hicimos bien para poder entender esto. Como les decía, hace 2.700 millones de años atrás, aparecen estas bacterias moradas y ocupaban toda la luz del sol. Y lo que sobraba, que era el azul y el rojo, pasaba derecho para abajo, y de hecho el azul llegaba más fuerte porque dentro del agua tiene más energía y puede llegar a más profundidades, y luego aparecen las primeras clorofilas, y la única luz que tenían disponible era esta azul y roja, y por eso es que se tuvieron que adaptar a usarla, y por eso son verdes, porque usaron el azul y el rojo, y el verde no se usaba y se reflejaba. Y ahí aparecen estos primeros organismos, las clorofilas famosas.
Aquí se ve bien. Bueno, después de que aparecen estas clorofilas, aparecen unas células más grandes, es lo que les decía que tienen doble membrana, porque hay un proceso que se llama endosimbiosis, ya que estas bacterias se metieron en células más grandes. Primero fue la mitocondria, que es como la fábrica de energía que todos tenemos, y en las plantas ocurrió algo parecido con estas bacterias de luz, ¿ya? Estos paneles solares, y sabemos esto porque tienen doble membrana, o sea, tienen la membrana propia, y cuando se metió, adquirió la membrana del huésped, y como se siguió dividiendo de esa manera, siempre se mantuvo estas dos membranas, es como dato curioso, y lo podemos complejizar mucho más, y se han descubierto unas con 3 y 4 membranas, pero dejémoslo ahí nomás. Este es un video que también hice en Australia, que yo iluminaba, estas son células de hoja, y según la intensidad de la luz, estas cloroplastos se mueven. No les gusta, por ejemplo, si era muy fuerte, se esconden. O si yo bajaba la luz, estas volvían. O sea, funcionan bastante independientes, a través de, o sea, sensando si es que se pueden dañar o pueden aprovechar la luz. Y es un sistema bien complejo, o sea, tenemos el movimiento de la clorofila, tenemos estos ojos de la luz que absorben solamente el azul o el rojo, y como les dije al principio, no son procesos independientes o aislados, sino que todo funciona integradamente. Hay jerarquía, obviamente, o sea, la planta analiza las señales y toman las decisiones correctas, y estas decisiones fueron dadas por la evolución en millones de años, y por eso tenemos plantas que pueden sobrevivir, eh, aquí siguiendo con la evolución hasta el día de hoy, o sea, súper propia, o sea, han logrado colonizar toda la Tierra. Bueno, y cuando salieron a la Tierra también empezaron a cambiar las estrategias de crecimiento. Al principio les gustaba más el azul, porque venían del agua, después, pero cuando fueron ya cambiando y evolucionando, fueron cambiando las proporciones de luz. Y aquí en este dibujo yo puse a paralel, como una introducción muy, muy pequeña, porque, bueno, este sistema, ¿cuál es la idea? Entender esto, que las plantas no solamente crecen con la luz, sino que prefieren cierta calidad de luz, cierta cantidad, y la gracia del sistema paralelo es que te puede proponer o proporcionar distintos colores proporciones de colores, y eso hacerle creer a la planta que está en su ambiente óptimo, ¿ya? Y aquí les quiero mostrar un poco de las aplicaciones en general, eh, cómo se ha usado la luz en plantas, ¿ya? Tanto a nivel productivo, profesional, o amateur, o incluso en museos que les voy a mostrar ahí. Y en general se apuesta por la intensidad, ¿ya? Mientras más luz, pareciera que funcionara, más que la calidad. Y si se usan luces blancas, en algunos casos, eh, obviamente funciona, pero por prueba y error más que nada, pero también se ha usado luces más con espectro de planta y que funcionan mejor, pero en general no hay un consenso de cómo usar estas luces, y esto lleva mucho a prueba y error, ¿ya? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un poquito, este es un instrumento que se llama espectrofotómetro, que recibe la luz, la descompone con un prisma, y yo lo que mido es el arco iris, ¿ya? Y la intensidad de cada color. A diferencia de un luxómetro que me dice cuánta luz hay, que quizá aquí hay varios familiarizados con esto. Entonces aquí yo tomé dos espectros. Uno del sol en un vivero, ya, o sea, adentro, y una luz artificial de la nuestra. Entonces, es bien difícil comparar luz natural con luz artificial. De repente nos falta aquí luz, ¿cachai? Nos falta luz verde, el azul no es lo mismo que este azul o el rojo, es muy distinto a este rojo. Entonces, aquí siempre nos damos cuenta que no hay un consenso, y no sé si, no es como la arquitectura, que yo simplemente quiero saber qué color es, si es frío, si es cálido, si voy a iluminar bien, o si me da el color de lo que yo quiero iluminar. En este caso estamos viendo qué parte de esa luz va a recibir la planta y va a usarla para hacer fotosíntesis o para hacer señales. Por ejemplo, aquí, esta escala es en micromoles por metro cuadrado por segundo, y el área bajo la curva de este espectro, si aquí sacamos un promedio de más o menos 1, y en general se usa desde el 400 nanómetros, que es el azul, hasta el 700, son 300, estamos hablando aquí de 300 micromoles, el área bajo la curva.
En cambio aquí, el área bajo la curva debe ser menos, ¿ya? Debe ser menos, y lo más increíble de que esta luz, que son 300 micromoles, hace crecer una planta de la misma manera que esta luz, que son menos micromoles. Claro, 300 micromoles versus 100. Entonces, no necesariamente tengo que usar lámparas súper poderosas, sino que si yo le doy la lámpara correcta, o sea, la luz correcta de calidad, yo puedo hacer lo que digo, generar el mismo crecimiento con alta intensidad pero baja calidad versus baja intensidad pero alta calidad. Y así estamos todos contentos porque cuidamos el ambiente, usamos menos energía y también dejamos a la planta más contenta. Para tener una idea de luces artificiales, esta es una ampolleta incandescente, ¿ya? Que es bien cálida. ¿Y por qué es bien cálida? Porque tiene un montón de rojo. Esta es una lámpara de vapor de sodio y tiene un montón de luz verde, amarilla verde, que no se usa, y la planta al final ocuparía este pedacito. Tenemos una luz fluorescente, los tubos fluorescentes que ya casi que no existen, y tiene también un verde grande, el LED blanco, que es el más conocido, y el problema del LED blanco, que tiene un azul y una guatita, es que la clorofila A y B absorben en diferentes lugares. Entonces ese azul, ok, le aprovecha parte de la clorofila B, pero la clorofila A es como si no le llegara luz. Entonces yo pongo una luz blanca, que según yo es luz blanca que le debería servir a la planta, pero la planta no la está viendo, porque esa clorofila, la clorofila A, por ejemplo, que tiene que obtener energía de un azul en particular, yo le entrego esta luz blanca y la planta dice, ok, no tengo luz, ¿qué hago? Y puede crecer, obviamente, de distintas formas porque va a apretar el botón de me va a morir, así que va a florecer seguramente, se va a estresar. Y bueno, aplicaciones de las luces. Hemos visto en viveros, desde ampolleta, obviamente, a luces súper sofisticadas, en que la idea es manejar el fotoperiodo, ¿ya? Engañar un poco a las plantas y decirles, no está en invierno, sino que alargué el día, eh, obviamente a un costo energético súper alto, porque traer un sol a un vivero no es muy barato. También se ha visto que se usan esto en campos de fútbol, en estadios, ¿ya? Aquí hay un aparato súper sofisticado en que iluminan el pasto, aquí se ve mejor, ¿ya? Instalaciones gigantes, claro, porque le tratan de poner luz al pasto para decir, ok, me faltó luz porque tengo el estadio cerrado, y la verdad que funciona, ¿ya? Si uno estudia un poco eh, a conciencia qué es lo que necesitan las plantas, esto da resultados, y aquí el pasto que lo pisan y juegan se puede recuperar. Y bueno, hemos visto también gadgets para las casas, museos. No encontré una foto con plantas reales, pero sí hemos estudiado varios proyectos de paisajismo dentro de los museos que no llegar a ponerle una luz blanca, eso se sabe. También hemos visto en paredes verdes, ¿ya? En deporte, un montón de ejemplos en el golf, en el espacio. Esta foto es de Interestelar, no es real, pero esta es real, de la NASA. Y va un poco para allá, o sea, lo que voy, es importante entender las plantas para poder lograr este tipo de desafío, que el futuro va a ser eso, va a ser poder crecer las plantas en cualquier lugar. ¿Y por qué digo esto? Eh, bueno, hay un temazo, tenemos una deforestación enorme en el mundo, y nos vamos a tener que hacer cargo, ¿ya? En poco tiempo más nos van a decir, oye, se nos acabó el pulmón verde y vamos a tener que plantar plantas, no solamente cerezas para los chinos, sino que vamos a tener que plantar plantas en todos lados. Y si no entendemos o conocemos bien a las plantas, nos va a costar mucho, nos va a costar mucho. Y esto a pesar de que llevamos un segundo en la Tierra, si esto fuera todo el tiempo desde que se creó la Tierra en un reloj, nosotros llevamos un segundo. Y no solamente nos desafiamos, o sea, nos enfrentamos a este desafío de la deforestación, sino que también al cambio climático, tendencias de consumo distintos. Y hay una frase bien interesante, que en los próximos 40 años los humanos van a tener que producir más alimento de lo que se produjo en los últimos 10.000 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo normal, hay nuevas tecnologías para enfrentar estos desafíos. Y aquí, por eso aparece este desarrollo, este paralelo,
un poco respondiendo a esta tendencia, es una respuesta a estos desafíos, un sistema que desarrollamos para aportar a este problema, ¿ya? Siempre pensando que tiene que ser un sistema súper eficiente. ¿Y qué hemos logrado? Acelerar el crecimiento de las plantas, aplicar en la ciencia, tecnología LED, obviamente, aprendizaje colaborativo, porque no solamente llegar a entregar una luz, sino que hay recetas de luz. Y si yo le pongo una receta a un cerezo y tengo otro cliente con otra planta, podemos compartir esta información. Y bueno, obviamente Internet de las cosas, porque esto no se puede manejar ahí en el lugar, sino que todo tiene que ser a través de la nube. Y lo hemos probado en un montón de lugares, ¿ya? Laboratorios, invernaderos, viveros, huertos verticales, campos productivos, eh, productores de lechugas, ¿ya? Y aquí me detengo un segundo. Es súper interesante porque para producir esa cantidad de lechuga en invierno, lo normal habría sido poner 200 lámparas. Y nosotros hicimos un desafío, o pusimos muy pocas lámparas, apostando a ser muy eficientes, a usar el sol y complementarlo, y darle una señal adecuada para que estas plantas mantuvieran su crecimiento correcto incluso durante el invierno. ¿Ya? Eh, También hemos visto un tema de sustentabilidad. Por ejemplo, estas son plantas de cerezos, ¿ya? Antes de salir al campo. Y lo más increíble, esto como anécdota, es muy normal en el campo que estas plantas tuvieran un 40% de pérdida, de merma que le dicen, que no enraizaran y se van a la basura. Entonces el otro 60% se va al campo. Y poniendo también la misma estrategia, pocas lámparas, solamente enfocándonos en la ciencia, en la señal que estas plantas deberían estar recibiendo, eh, logramos bajar este porcentaje a un 5%. ¿Ya? ¿Y qué pasaba antes? El 40% moría porque apretaba el botón de pánico, decía, ok, las condiciones son malas, tengo que florecer. El problema es que estas plantas ni siquiera tenían flores, entonces morían, la planta no sabía. Pero al darle la señal, lo que hicimos fue decir, ok, igual hay un 60% de que decide crecer, o sea, aprieta el botón de sigamos para adelante, y eso fue lo que hicimos. Le dijimos al resto de las plantas, oye, aprieten mejor, sigan para adelante y no sean exageradas. Entendemos las plantas, le hicimos coach, ya las queremos. Entonces, por eso uno puede lograr este tipo de resultados que son increíbles, y lo más increíble que no se habían visto antes. ¿Ya? Estábamos acostumbrados a que el 40% se botara a la basura y listo, era nomás. Bueno, y hasta el 2021, gracias a esto, nosotros obviamente partimos hace poco, tenemos 31 clientes, y gracias a este esquema hemos salvado 7 millones de árboles que no se fueron a la basura. Hay una reducción de merma, hay 130 nuevas especies que ayudamos a propagar. Y aquí hay una anécdota bien simpática. La Universidad de Valparaíso tenía que propagar un helecho, un polipodium de la isla Pascua, que estaba en extinción, y ya llevan como un año y medio y no lograban propagarlo y se les estaba acabando el proyecto. Y ahí entramos nosotros, hicimos un análisis de clorofila, entendimos a detalle qué luz era la planta o sea, qué luz era la que la planta esperaba, y diseñamos una receta, y la planta, después de esa receta, obtuvieron plantas con raíces en un mes y medio. O sea, súper rápido versus un año y medio de hacer prueba y error. Si uno entiende la planta, puede lograr que la planta diga, ok, estas son estoy cómoda, voy a crecer, voy a enraizar. Así que, claro, le dimos la luz correcta y funcionó. Y también, obsesionados con la eficiencia, hemos logrado o sea, usar 40% menos de lámparas, hemos ahorrado agua, obviamente energía, y finalmente hemos iluminado 10.000 metros cuadrados y esperamos iluminar mucho más. Y bueno, gracias, vuelvo a agradecer a la Jime por la invitación, y espero que les haya gustado y que los haya entusiasmado para saber más de las plantas. Ahí está mi correo, ahí está nuestro Instagram, nuestra página, para que nos sigan. Y dejamos Gracias, abierto para Juan preguntas. Pablo. Yo tengo una pregunta desde el ámbito que yo trabajo, que es el diseño de iluminación. Mm, Cuando no se trata de temas productivos, sino que, por ejemplo, estamos hablando de una oficina que quiere tener un muro vertical claro, en un interior que tiene quizás limitadas horas de luminosidad, ni siquiera luz directa. sí. Eh, ¿Es posible hacer eso sin que la luz sea ¿Molestosa? eh,
O sea, no, sin que la luz sea magenta. Sí, de hecho, donde está Matías ahí, ¿dónde está? Ah, no, están ahí al lado. Al otro lado del muro tenemos lechuga en la oficina, Ya da ¿ya? vuelta la cámara, Matías. No, porque está al otro lado, pero bueno. Ah, ya. Y más encima cosecharon la A ver si lechuga la puedes. semana pasada. Ya. Tenemos una receta de que durante el día, el horario de trabajo, ahí están las repisas, bueno, el horario de trabajo son luces blancas, ¿ya? Y Mm. complementamos la hora que no hay gente con luz morada, porque es más eficiente nomás. Pero yo O podría sea, hacer crecer perfectamente. en la Sí, noche pueden ser magenta y en el día activan el verde en el fondo y con eso hacen el blanco. tal cual, sí. Y como te decía, que estas plantas, deja buscar la diapo. Aquí, mira, las plantas son bien nobles, ¿ya? Si este día de 16 horas yo se lo distribuyo como yo quiera, igual crecen bien. Entonces, ahí está la clave. Entonces, y de hecho tenemos muchos clientes en que la cuenta de la luz es más barata de noche, entonces tratamos de poner estas luces según el precio más barato de la luz. Y si no alcanzamos, tenemos que inventar día marciano o hacer creer a la planta de que es primavera y, que no, y ser feliz. Pero yo puedo hacer crecer, ojalá, mira, el problema es este, que yo te decía acá, que si yo voy a ocupar luz blanca LED, ¿ya? Mm. Es difícil hacer crecer una planta. Entonces tengo que complementarla. Si usara una luz LED blanca y ojalá un espectro más rico, eh, por supuesto que ojalá para LED, yo puedo hacer el ambiente favorable para la planta. Y también si que yo tuviera una ventana y entra la luz del sol, al menos la planta va a decir, ok, tengo un par de horas buenas, ¿ya? Y el resto me la complementan con esta luz que no me gusta mucho, pero igual voy a crecer. Es más o menos así, ¿ya? Claro, hoy día existen los LED multiespectrales también. Entonces quizás ahí uno también podría, estoy pensando como aplicaciones de la arquitectura. Un Sí, poco cuando mira, tú mostrabas lo del museo, sí. más allá de eso, si uno empieza como a juntar el bienestar de la planta y el bienestar del usuario, del humano que trabaja ahí o Ujú. que está ahí todo el día, a lo mejor ahí también hay una súper buena oportunidad, ¿cierto? Sí, De no, hacer convivir esos dos mundos. estos LEDs son multiespectrales, o sea, tengo un azul acá, varios rojos, un rojo lejano, pero obviamente para humanos, yo quiero esta luz blanca. Entonces, si quiero crecer planta, además, voy a tener que agregarle la luz que le falta. Y, y no sé, por ejemplo, la luz fluorescente, que tiene hartos pics, eh, si se fijan, justo la chunta ahí es azul, al azul que no tiene blanco. Entonces se pueden hacer combinaciones de varios espectros, pero antes de elegir la luz a la chunte, es súper, o sea, hay que entender la planta. ¿Dónde está aquí? Claro. Hay que Y como, entender que la planta absorbe cierta parte del azul y el rojo, y si no le doy esa luz, no va a entender qué está pasando, porque estamos hablando de luz artificial. claro, y es un cierto tipo de azul y un cierto tipo de rojo. Sobre todo entendí que son dos azules. Claro, según la O a lo clorofila, pero mejor es un además espectro más amplio de azul. puede ser, sí, y también, ojo que, claro, tenemos todos estos ojos que también hay que hacerse cargo. Estos. Todos los ojos de las plantas que van a estar esperando recibir esa señal. Y si no la reciben, van a tener que gatillar y decir, oye, estamos en problema, aquí no hay luz natural y hay que hacer algo. Claro. Acá Jocelyn pregunta, ¿cómo saben en qué espectro se mueve cada especie distinta de planta? Yo voy a preguntar lo mismo. O sea, si, no sé, que según lo que diga el paisajista, por ejemplo, que hizo el muro Sí, vertical y decide, por ejemplo, qué plantas resisten bien a cierto tipo de sustrato y humedad, qué sé yo, pero en general ellos no van a especificar qué tipo de luz se necesita. Entonces, hay ahí no, también, me imagino, una relación. la respuesta no es simple, de hecho es Mm. súper difícil. Y ahí está nuestra receta incluso, nosotros logramos saber qué luz es la que necesita cada planta, porque, o sea, en parte por literatura, si una planta
se originó cerca del Ecuador, va a preferir luces más cálidas. En cambio, si una planta se origina en los extremos del globo, va a preferir luces frías, porque así es donde se adaptó. Y si tú movís una de estas plantas y la tiráis al medio, no va a entender dónde está y va a crecer mal. Y lo mismo, una planta del Ecuador que tú le pones luz fría, tampoco va a crecer bien. Lo bueno es que el espectro, desde que se originó la clorofila, aquí, ya dejó de modificarse. Ese espectro, lo importante son las proporciones. Por eso que este dibujo va cambiando las proporciones de clorofila. Eh, una planta tropical crece, o sea, va a esperar una luz completamente distinta a una planta Más del Polo rojo. Sur. Así, absolutamente. Y este ejemplo que yo les di de la PUC-D, de hecho, era un polipodium que está por acá. Estaba mucho más cercano a la alga. Entonces la planta, Mm. le pusieron luz normal de planta y no entendió nada. Dijo, aquí no, caí, o sea, caí en un lugar que no me correspondía, mejor me muero nomás. Eh, Porque lo que necesitaba era mucho más azul, era una luz de alga. Entonces, y eso lo subimos con la clorofila, porque la clorofila, según las proporciones que genera, uno puede más o menos hacer un estudio eh, y descifrar qué luz es la que la planta necesita. Pero así como respuesta, no es fácil, no hay una respuesta para decirte los pinos necesitan esto, los manzanos esta otra. Dentro Pero de me los imagino cerezos, que, mm, no, dentro de los cerezos tenemos recetas rojas y recetas azules, o sea, así de complejo. o sea, dentro de una misma especie pueden darse distintos comportamientos. Claro, las variedades pueden comportarse distintas y los agricultores le dicen las variedades difíciles. Y no que sean difíciles, ¿El cerezo es difícil? o sea, dentro del cerezo hay una variedad que le dicen esta variedad es difícil, porque ¿Y crece eso mal. tiene que ver con el color del fruto? Eh, no necesariamente, es más que nada que el origen de de esa variedad fue diferente y le ponen la luz de cerezo, que creen que es de cerezo, y la planta no le gusta nomás. Entonces crece mal, y por eso le dicen la variedad difícil. Y nosotros Mm, llegamos, le cambiamos la receta y dice, oye, ¿qué onda? Esta planta crece súper bien. Y claro, lo que le pasaba era que la luz que le estaba llegando era del Ecuador y necesitaba una luz de Chicago. claro, qué interesante eso. Es como que se mezclan muchos mundos ahí. Porque el tema de la latitud y el tipo de luz también hace mucho sentido también para entender dónde se dan las especies. Mariana, hola Mariana. Dice, justo ahora en mayo doy una charla sobre iluminación y paisaje con una bióloga y una agrónoma, y me parece súper interesante porque lo de los azules y tipos de temperatura de color adecuados es un campo no tan explorado así. Es Vamos a un pedir el dato de comentario. la charla, no la tenía aquí. Sí, sí, está bueno. Nos podrías mandar la invitación, Mariana. Bueno, súper interesante, Juan Pablo, y dan ganas de ampliar el campo de la iluminación artificial para plantas, no solo al Mm. agro, sino también a la arquitectura interior. No, o sea, imagínate esto que se puede aplicar en museos, paisajismo, obviamente, si uno quiere traer una planta exótica, eh, puede que esa planta necesita un régimen de luz súper especial. O sea, si yo quiero traer una planta súper particular, no sé, una planta carnívora, por ejemplo, ¿ya? Hay que entender de dónde viene esa planta y qué luz espera. O sea, si yo pongo yo creo que todos saben, si yo pongo una araucaria chilena en Iquique no va a crecer, por Mm, ningún lado. Pero si claro. pero sí le puedo enseñar a crecer ahí dándole las señales correctas. A mí me tocó estar en un proyecto en que eran unos edificios de departamentos en que estaban levantados del piso y todo como el nivel de suelo, el nivel uno, en muchas partes estaban cubiertas y querían hacer jardines, como para que no quedaran secos. Se querían ponerle plantas, pero esas plantas jamás iban a crecer porque tenían todo el edificio encima. No sé si se entiende, es como Claro. sectores súper oscuros y finalmente se decidió solamente poner plantas en los perímetros y en el centro poner jardín seco, piedras. Porque hoy día no existen, a pesar de que Philips, entiendo, Signify, tiene algunas líneas de iluminación para plantas,
pero no están comercializadas. Aquí en Chile no es, por lo menos por lo que yo sé, no es posible encontrar iluminación para paisajismo que no tenga luz artificial, o sea, luz natural. Oye, Jimmy, hay una pregunta La, acá súper sí, interesante dale, dale, María Ignacia, que de la dice, INA. eh, claro, obviamente la época del año depende mucho, sí, el invierno es azul y el verano, primavera es rojo, y ahí eso la planta lo saben, lo saben súper bien, y hay tres cosas: temperatura, humedad, luz, ¿ya? Esa jerarquía que yo hablaba, la planta primero va a decir, oye, estoy con la temperatura adecuada para crecer, check, siguiente. La humedad, ¿puedo sobrevivir? Check, siguiente. Y ahí viene la luz. Entonces la luz dice, ok, ¿qué época del año es? ¿Ya? Entonces, sí, es súper importante entender. Yo en invierno, de hecho, estas lámparas se controlan solas, y en invierno tienen más rojo para poder suplementar el sol, y en verano, en cambio, tiene más azul, porque el suplemento es diferente. La luz que le llega a la planta es diferente. Tiene más rojo en Obviamente, en el verano. esto es en invernadero. Si nos vamos a Mm, un centro cerrado, yo tengo que darle la señal correcta y inventarle un sol y que la de planta cero. de cero, claro. Y No puedo las complementar nada. estaciones, claro. Sí. Sí, Ujú. súper, súper interesante. Gracias, Ina, por la pregunta. Acá, bueno, Matías, ¿quieres decir la pregunta? Si quieres, abre el micrófono. O quieres hacer un comentario. ¿No está metido? ¿Voy a hablar? Ahí está. Si No, no no, lo... solamente complementar, como está explicando Juan Pablo, nosotros participamos de varios diseños de museo. De hecho, participamos con el equipo que estaba haciendo el diseño para el Museo Antártico en Punta Arenas. Eh, y ahí, en ese lugar, habían desafíos de poder traer especies de otros lugares, y lo que hicimos fue diseñar un sol a la medida de, por ejemplo, un árbol botella. Y ahí Un lo que árbol hicimos, botella, El Bratichiton. me dejaste igual. El peral de Japón. Bratichiton claro, populino. Ah, entonces lo que hicimos fue identificar el sol natural que tenía en su lugar de origen, y lo combinamos con luz blanca. Entonces, cuando habían visitantes, la idea era que mm, predominara la luz blanca, y cuando los visitantes salían, y esa era una luz blanca que estaba reforzada con algunos pics de azul y rojo, como hablaba Juan Pablo, y cuando los visitantes salían, en el fondo por un tema de eficiencia, la luz se ponía más, le eliminábamos el verde y generábamos en el fondo la luz que quería el árbol. Entonces al final hay espacios para poder combinar esta experiencia de visitantes humanos con árboles, y lo mismo hemos hecho algunas cosas con animales. eh, Hoy día estamos mucho más enfocados en el mundo agroforestal, pero se pueden hacer cosas específicas con niveles de eficiencia altos. una pregunta, ese cambio que tú haces de quitarle el verde para cuando no hay visitante, ¿es por un tema de eficiencia energética o porque la planta responde mejor cuando no está el verde? Dos cosas, las dos cosas. Ya, Porque sí, o sea, sí, no necesita el verde, pero además la planta resiste cierta cantidad de radiación, ¿ya? Entonces, si yo hay le que quito el quemar. verde, puedo aumentar el azul y el rojo, y así hago Ya, que la planta crezca mejor. perfecto. Pero hay una pregunta súper buena. Oscar está levantando la mano. Oscar, si Ah, ya, quieres, ok. activa tu cámara, tu micrófono. El micrófono porque voy conduciendo. Saluda a todos, ¿no, Juan Pablo? Ok. Hola, Hola, Matías. doctor. Un gusto. Oye, solo es una pregunta técnica con respecto a la intensidad. ¿Se mantiene estable, no importando la etapa en que se encuentra la especie vegetal? Voy a las distintas etapas de crecimiento, desde que germina hasta que alcanza la etapa más adulta. No, también varía. O sea, una planta para germinar, ya, imagínate que la semilla está debajo de la tierra, va a esperar una intensidad lumínica diferente a cuando ya es plántula, ya cuando es planta. Y más encima cuando va creciendo, va necesitando cada vez más luz, ¿ya? Eh, y se da así porque, o sea, no solamente crece estoy pensando en la lechuga, no solamente crece en volumen, sino que el grosor de la hoja también va aumentando, y eso la hace más eficiente para crecer más rápido,
nosotros hemos visto que si la intensidad de la luz la variamos, y partimos con baja intensidad y después vamos subiendo, y además que esta proporción de colores también va cambiando, las plantas responden mucho mejor y crecen mejor. Ahí hay una pregunta de Jocelyn. Muchas gracias. De nada. Hay una pregunta de Jocelyn que es súper buena, porque, claro, uno pensaría que si una planta le entrego la luz óptima y después la saco a un lugar menos óptimo, claro, uno tendería a pensar de que la planta se va a estresar y se va a morir. Lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿ya? Esta planta que creció en su gimnasio, en su sala de cuna, todo perfecto, genera hoja más gruesa. Entonces, cuando sale afuera, tiene más programas de reaccionar que la otra, que la que ya está estresada. Entonces, al tener más programas de reaccionar, sobrevive mucho mejor en el campo, ¿ya? Hicimos un seguimiento con arándanos, por ejemplo, y efectivamente, en campo, todas estas plantas que ya venían con reforzamiento de luz, a pesar de que, claro, el clima puede ser súper variante, la mayoría, o sea, casi todas, enraizaron súper bien y crecieron, se comportaron mejor que las que venían sin este estímulo. Entonces, no necesariamente una planta que viene en el gimnasio, toda musculosa, va a tener desventajas, al contrario, tiene mucho más ventajas en la vida natural porque, o sea, lo que yo creo es que tiene mucho más programas para apretar. Y así son las plantas, tienen que predecir y con 2 semanas antes tienen que apretar el botón correcto. Está bueno eso, la planta musculosa. Al final, finalmente, igual la luz del sol es lo que mejor les hace, pero no siempre se puede. Eso te da otras gamas de posibilidades. Depende, pues si que la planta era del Ecuador y la hacemos crecer acá, no le gustó Claro. esa luz del sol. Exacto. Sí. Buenísimo. No sé Hay si una hay pregunta. alguna otra aquí. Ah, no, está, yo José. ya he visto. José, ¿quiere hacer una pregunta? Tiene que mutear el micrófono. Sin audio. A ver, Hola, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. sí, te Buenas tardes. escuchamos. Felicitaciones por este evento extraordinario. Soy José Cervantes de Lima. Yo trabajo en Lima y trabajo con plantas en la Universidad Agraria en la parte de forestales. Tú mencionaste 3 parámetros, Juan Pablo, respecto a los que tenían que evaluarse el diseño, por lo menos. La temperatura, la humedad y la luz. Yo trabajo con otros 13 parámetros y quisiera saber tu opinión, por favor. Son los siguientes: el tipo de luz para cada planta, o sea, el espectro, lo que necesita. En segundo lugar, la intensidad de la luz, la cantidad de luz que requiere cada planta. Y en tercer lugar, el periodo, es decir, el tiempo de luz. ¿Hay alguna diferencia con esos 3 factores que tú dices, temperatura, humedad y luz? No, lo que tú dices es perfecto. Lo que yo dije que dentro de los factores en general, temperatura, humedad, luz, la podemos dividir en 3, que es fotoperiodo, intensidad y calidad. Okay. Entonces, efectivamente, una planta, como dijimos al principio, que si descubre que es día corto, va a crecer de una manera, o si descubre que es día largo, de otra manera. La intensidad es súper importante porque dice, oye, si me llega poca luz, seguramente estoy debajo de una roca, así que tengo que buscar el azul y irme para allá. Y si la calidad no es buena, por ejemplo, tengo mucho rojo lejano y digo, oye, esta sombra es vegetal, tengo que hacer algo urgente. Son todos esos programas que la planta tiene para apretar y son estrategias de crecimiento que es lo que le queda para poder llegar a hacer esta alerce que les mostré al principio de 2000 años. Muchas gracias. Mariana tiene una pregunta. Hola, Mariana. Hola, Jimmy, ¿cómo andas? Bien. Juan Pablo, de Argentina ando, yo por acá participando. Me parece súper interesante y muy rico. Yo no estoy ligada al tema de lo que es huertas y toda esa parte, o de crecimiento para alimentación, pero sí desde la arquitectura, en lo que es, y en lo personal, con el tema del paisajismo nativo e iluminación, ¿no? Y la pregunta es re difícil ahora que estoy escuchándote, poder acertar de alguna manera en lo que es alumbrado público y paisajismo urbano, en lo que es público también, cómo uno podría introducir la iluminación nocturna, porque la parte artificial es de noche, digamos, logrando el menos impacto posible en la biodiversidad, digamos, ¿no?
porque está esa controversia de qué temperatura de color utilizar en lo que es paisajismo, siendo que cada especie es tan diferente, digo, respetando la iluminación de origen, por así decirlo, que me Sí, encantó claro. cuando se salió esto de hablar, cómo, cómo lograr una unificación cuando hay tantas respuestas diferentes. Sí, no, No sé si capaz que ni hay respuesta para eso, pero digo, es para planteárnoslo, no sé. Habría respuesta si que pudiéramos usar puras luces verdes. Imagínate que Claro, usáramos por eso luces pensé, verdes digo, la que te impacta es luz verde, entonces, y no nos molestara a nosotros que fueran todos luz verde, las plantas no se enterarían. De hecho, con claro, nosotros hacíamos experimentos de ciclo circadiano y había que sacar muestras en la noche. Yo entraba con una eso, linterna verde y la planta no se claro, enteraba. Si yo usaba una luz blanca, la planta se daba cuenta claro, y los resultados de los genes me salía alterado. Pero si yo usara una luz verde, claro. Pero igual, si yo fuera un poco más hondo, si hiciera un verde o un azul en que no le achunto la clorofila o hago un color más o menos que no sea tan malo para el humano, se podría hacer eso. Y lo otro, mira, hay dos cosas interesantes. Una, nosotros trabajamos con un vivero que producía plantas para la minería en el norte. Y ellos están ajá, en el sur de Santiago. Entonces, las plantas que hacían crecer ahí no llegaban muy bien al norte porque venían desadaptadas. Porque claro, crecían con un sol y después llegaban a otro sol y no les resultaba muy bien. Entonces ahí lo que hicimos fue poner una malla para filtrar el sol, ya, esto es un vivero grande, una malla de color. Entonces la luz que pasaba era parecida a la del norte. Y efectivamente esas plantas llegaban súper bien adaptadas porque pasaron del mismo sol al mirá, mismo sol. Supongo que también se podrán poner filtros entonces en la luminaria, tratando de pensar en esto. Filtro en que no le molesta tanto a la planta, pero claro, en porque, todo caso el problema es que tenemos la luz durante toda la noche. Entonces, claro, sí, quizás si sí, sí, pudiéramos apagarla por una hora, porque la planta se estresa cuando tiene luz 24 horas, pero si claro, tiene le al cambiamos menos, el ritmo. sí, no, y se llama free running, y florecen y se Mm, estresan. Si yo le doy una hora de oscuridad suficiente para que este ciclo circadiano se resetee. Entonces, si ah, yo digo que de 5 de la mañana a 6 se apaga, suficiente y la planta es capaz de organizarse y quizás estresarse mucho menos. bueno, un súper dato y mil gracias. O sea, obviamente uno se da cuenta con estas cosas, intercambios interdisciplinarios que no sabemos nada. Así que está Sí. buenísimo. Está Está bueno, buenísimo también tu gracias. pregunta, Mariana, porque en verdad, claro, las especies que están bajo alumbrado público nunca tienen sombra. Me pasó también con un proyecto de un damasco que le pusieron iluminación y dejó de dar frutos. Eso también puede pasar. O sea, se Claro, estresa no, sí. demasiado, Esa foto que yo les mostré de que logramos de que no floreciera la planta, eh, claro, las la plantas son súper cronalica. sensibles. Sí, son súper sensibles y si dice, oye, no me toca florecer, no va a florecer. A no ser que sea un estrés. Y esa flor es tan mala que tampoco sirve. Exacto. Acá la pregunta de Jimena, yo creo que la acabamos de responder. No sé si tú lograste escuchar la respuesta. ¿Qué efectos tiene el hecho de que haya luminarias encendidas toda la noche sobre las plantas? Esto lo Sí, acabamos no, se de hablar. estresan. Sí, se estresan. Exacto. Sí. O sea, súper interesante también para los que iluminamos el paisajismo, Sí, cuál es el efecto que produce sobre esa especie. No, buenísimo. José tenía otra pregunta, parece. Sí, gracias, Gonzalo. Mira, yo trabajo en paisajismo. Yo Ya. enseño también en una universidad acá. Y hay un elemento común que suelen pedir, el efecto de las plantas con los animales, ¿no? Para la fauna. Hay Mm. unos parques que tienen algunos tipos de animalitos y hay gente que se opone porque cree que la luz los va a afectar nocivamente. Obviamente también a otro tipo de flora, ¿no? Entonces no se puede poner una sola luz para todo. ¿Podrías, por favor, comentar algo respecto a la influencia de la luz respecto a la fauna? Gracias. Sí, súper interesante, porque dividamos un poco los animales entre reptiles, aves y el resto, los mamíferos. Nosotros, por ejemplo, nos tranquilizamos con luz roja, o sea, luz cálida, y nos activamos con luz fría, ¿ya? Y los reptiles, todo lo contrario, se calman con luz fría, con luz azul,
y se activan con luz roja. Y más encima los pájaros que tienen la luz la reciben por el cráneo, pasa directamente y toman distintos comportamientos. Y de hecho se usa mucho en producciones de pavo, de gallina, que si le ponen luces rojas, comienzan a comer más y ponen más huevos, y a los machos, para que no se ataquen entre ellos, le ponen luces frías. Nosotros hicimos un estudio ¿cómo se dice? Un museo aquí en Chile, que tenían plantas y pájaros, ¿ya? Y claro, ¿qué luz serviría para los dos? Uno puede buscar un blanco, ¿ya? En que el azul también, por ejemplo, ellos necesitaban que los pájaros estuvieran tranquilos y no alterados. Entonces, por suerte, el azul calmaba a los pájaros, y el azul también sirve para la planta. Entonces, usando eh, un azul en el rango de la clorofila y también en el rango del pájaro, ¿ya? Y jugando con el rojo, ayudábamos a la planta. Sí, obviamente hay plantas ahí tropicales, que era más complejo, entonces lo que se proponía ahí era usar un azul que fuera el rango de la clorofila, que estuviera completamente fuera, y en los animales este rango es mucho más amplio. Entonces, si yo le doy un azul que la planta no ve, el pájaro sí lo ve. Entonces se podían diseñar lámparas que funcionaran para los dos, tanto para que las dos la recibieran, o lámparas que solamente uno lo viera y el otro no. Entonces, pero sí, efectivamente nosotros tenemos o sea, nos organizamos según la luz, y hasta la forma de estar, si estamos animados, contentos, enojados, es gracias a la luz. Claro, eso es principalmente lo que nosotros hablamos acá en Silus. Sí. Ojalá hubiera este tipo de conocimiento y criterios para todo lo que es alumbrado público. Porque acá también comentaban el tema de los insectos polinizadores, están las aves migratorias, entonces si uno pudiera realmente calibrar el espectro de las luminarias, considerando la fauna, la flora, los insectos, los humanos, ¿cierto? Podríamos tener una calidad de la iluminación que eso no considera el bienestar de todos. Sí, y si te das cuenta, el blanco que usamos es porque es el mejor blanco que nosotros vemos, es azul, y a su vez todos los animales. Entonces, por eso que hay varias propuestas en que las lámparas les ponen un techo para que las aves migratorias no las vean. No la vean. Eso funciona y es súper importante, pero el blanco que nosotros usamos, lamentablemente, es el mejor. No es para la planta, pero sí para los animales. Entonces, los animales sí se alteran con las luces que usamos. Y esa información que tú dices, que el blanco que nosotros usamos, o sea, por ejemplo, ese LED blanco que mostraste con el pic en el azul, quieren ser, no sé, 460 nanómetros. Sí. Eso, ¿quién dice que ese azul es el mejor para nosotros? ¿Tiene ¿Tiene que ver con nuestros conos y bastones? Sí, absolutamente. Entonces, la proteína que recibe ese azul, si tú le sacas el espectro, el mismo que mostré antes. No lo vamos a ver también. Claro, y el azul captura ese azul, o sea, nuestros conitos, es azul de manera muy eficiente. Entonces, claro, si yo me muevo, igual lo vamos a ver, pero no va a ser tan efectivo. Claro. Entonces también está el tema de la programación. Sí. Pensar en qué pasa en distintas horas del día cuando hay menor actividad humana y mayor actividad de todos los insectos que salen durante la noche. Exacto. Súper interesante. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando esta charla. Quiero agradecerte, Juan Pablo, de verdad, es súper interesante lo que nos mostraste a Paralel y todo el equipo ahí también en tu oficina. Desearles todo el éxito en todos los proyectos y que se multipliquen los clientes. Sí. Acá yo le veo un campo súper enorme, ¿no? No solo del agro, sino que en todo lo que hablamos ahora. Así que sería increíble que ampliaran sus horizontes para también la arquitectura y la ciudad. Agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día. Esta charla quedó, bueno, vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, así que la van a poder compartir y ver todas las veces que quieran. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Muchas gracias a todos por la Gracias, Juan atención. Pablo. Nos vemos. Gracias.